¿Qué tal, queridos beneficiarios? El día de hoy les traigo información muy importante sobre las fechas de pago exactamente de esta última semana, o sea, las últimas rondas de pago para los beneficiarios de SNAP EBT. Pues prácticamente el día de hoy finalizan las rondas que veremos en los últimos estados de nuestros queridos beneficiarios. Además de todo esto, también estaremos hablando de cómo el IRS ha lanzado un último anuncio sobre cheques de estímulo pendientes a nivel federal. Así es, señores, aún tenemos la probabilidad de reclamar el primero, el segundo y hasta el tercer cheque de estímulo si es que no pudiste cobrarlo en aquellos años. Recuerden que estamos aquí para ayudarlos a asegurarnos de que reciban las asistencias que ustedes tienen por derecho. Los invitamos a que le den un me gusta a este video, se suscriban a nuestro canal, activen la campanita, ya que de este modo nuestra información va a llegarles de primera mano. Pues así es, señores, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos anunció pues que prácticamente es la última semana de pagos directos de beneficiarios SNAP EBT correspondientes a este mes de abril. Recordemos que el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, actualmente conocido como SNAP y anteriormente conocido como cupones para alimentos, consiste en un depósito mensual que es realizado a la tarjeta electrónica de transferencias de beneficios, o también conocido como el EBT. No olvide que cada estado tiene libertad independiente para elegir cómo entregar los beneficios o cuándo entregarlos. Por lo cual, pues, si es elegible para los cupones de alimentos, siempre debemos de consultar el calendario de pagos de beneficios de SNAP por estado. Comprender el cronograma mensual permite, pues, planificar y ser más eficientes a la hora de realizar las compras con estos beneficios. Primero, pues, tenga en cuenta que los pagos de SNAP no se reciben en efectivo. Todos los beneficios son depositados en las tarjetas EBT, pues esta se parece a cualquier otra tarjeta de débito. Este método se utiliza desde junio del año 2004. La agencia recarga todos los meses los beneficios. Para comenzar a utilizarlo, puede acudir a cualquier tienda o minorista de alimentación autorizado y comprar los alimentos. Además del método de elegibilidad, al solicitar los beneficios de SNAP, cada estado también tiene su propio conjunto de detalles que hacen que la implementación sea distintiva. Como resultado, pues puede resultar en un complejo en el cual usted pueda ser rechazado o pueda ser elegible para los beneficios. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos tiene un documento en el cual explican todos los meses los cronogramas de emisión mensual de SNAP para cada estado y territorio en el cual tú puedes ver y así pues planificar mejor tus compras. En este mes de abril nos quedan los últimos pagos que son depositados el día de hoy y próximamente hasta el 28. Esto más que todo es un estado en concreto, pero veremos uno por uno. Para empezar pues, el día de hoy, 23 de abril, los últimos pagos van dirigidos para Alabama y Delaware, el cual envía los beneficios correspondientes entre el 4 y el 23 de abril, al igual que Delaware del 2 al 23 de abril. Luego tenemos a Florida, que envía los beneficios desde el día 1 hasta el 28 de abril. Georgia, desde el 5 hasta el 23 de abril. Indiana, desde el 5 hasta el 23 de abril. Kentucky ya dio finalizado el anterior día 19 de abril. Luego tenemos a Luisiana del 1 al 23 de abril. Maryland del 4 al 23 de abril. Texas del 1 al 28 de abril. Finalizando todos los estados que envían los beneficios. El resto ya dio concluido los anteriores días. Además de verificar el rango de fechas adecuados en cada estado, también es bueno poder determinar el día en el cual se realiza la transacción de recarga EBT, porque pues no existe en sí un protocolo universal para la secuencia de procesamiento. Los estados pueden usar
los dígitos finales de su número de caso, al igual que puede ser la primera letra de su apellido, o en algunos casos el último dígito de su número de seguro social, al igual que el último dígito de su año o día de nacimiento, un número o una identidad estatal local, cualquiera que sea esta combinación de estos criterios. Pues perfecto, pasamos a hablar al tema muy importante que queríamos darles, es que el IRS ha afirmado que existen pagos no reclamados y aún quedan tiempo. El Servicio de Impuestos Internos ya ha cobrado sus cuentas de impuestos, como bien sabemos, respectivos al año fiscal 2023, al menos pues que alguien haya solicitado una extensión hasta octubre del 2024. La fecha límite ya finalizó y fue el pasado lunes 15 de abril. Pero ¿cómo puedo saber si tenemos pagos no reclamados y cómo podemos aún obtenerlos? El IRS ha confirmado que emitirá $1.000 millones en reembolsos de impuestos a quienes no presentaron sus declaraciones respectivas para el año 2020 y 2021. Recordemos, cuando prácticamente el mundo fue devastado por la pandemia y también por las duras respuestas de los gobiernos. Casi 940,000 residentes no presentaron una declaración de impuestos federales en el año 2020. Y la fecha límite para poder solicitar ese reembolso va a ser el 17 de mayo. Luego de eso, ya no va a haber ninguna posibilidad de reclamarlo. Entonces, cuando falta menos de un mes, debe asegurarse de actuar con rapidez para tener en sus manos algunos de los miles de millones que se dieron en aquel tiempo. Si no puede obtener su reembolso de impuestos, ¿qué es lo que va a pasar? Esto se va a convertir en propiedad del IRS, o sea, propiedad del gobierno federal. Entonces, en sí tuvimos hasta 3 años para poder reclamar este reembolso, y esto ya está por cumplirse. ¿Cómo podemos saber si es que el IRS nos debe dinero, nos debe aún estos cheques? Según Washington, que ahora está trabajando junto a Forbes Advisors como un experto en impuestos, el IRS también podría deberle un crédito de reembolso de recuperación si es que usted calificaba para el control de estímulo en la pandemia. Las personas que no recibieron el pago de estímulo completo o no recibieron este crédito parcial, ese dinero todavía está sobre la mesa. Pero no solo los pagos de estímulo, sino que también otros reembolsos. Tenemos otros créditos que aún no ha presentado en su declaración de impuestos. Pueden ser tal vez un crédito tributario por hijos o cualquier crédito que pueda ser aplicable a su situación tributaria. Recuerde que en el caso de querer obtener ayuda para poder presentar declaraciones vencidas, pueden comunicarse con los operadores y agentes del IRS oficiales, quienes pueden ayudarlo durante el proceso. Asimismo, usted deberá de completar el formulario 4506T, la solicitud de transcripción de declaración de impuestos, o también lo puede marcar en la casilla en línea. El IRS también puede solicitar guías para presentar los impuestos de una manera adecuada, del mismo modo con sus operadores y sus agentes. ¿Cómo podemos encontrar estos reembolsos del IRS, estos cheques no reclamados? Como mencionamos anteriormente, se pueden marcar a un operador o un agente del IRS, quienes van a poder ayudar en este proceso. Asimismo, deberá de completar este formulario o también puede consultar con abogados o expertos en impuestos en el caso de que usted crea que no lo pueda hacer en línea. Ellos podrán explicarle las regulaciones y los requisitos de elegibilidad y exclusión para decirle si es que el IRS le debe dinero. Eso sí, a veces cobran una tarifa por eso. Pero nada que no sea lógico. Si usted es una persona que normalmente trabaja, tiene ingresos, y en aquel momento simplemente usted no realizó su declaración de impuestos, pero sí podía obtener el cheque de estímulo, pero no lo recibió, más que seguro que usted aún puede recibirlo.